bienvenido a este lugar. Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí junto con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú estás aquí presente. Y esta noche hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, a ser transformados por tu palabra, Señor. Yo te pido que mis hermanos hoy salgan transformados, convencidos del poder de tu palabra, Señor. Que no quepa ninguna duda entre nosotros del poder de tu palabra. Que podamos confiar plenamente en ti, Señor, para comenzar a ver los resultados de las promesas que tú nos has hecho. Un corazón convencido, persuadido por tu palabra, empieza a ver resultados, Señor. Permítenos hoy salir esta noche hablando como tú quieres que hablemos, pensando como tú quieres que pensemos. Que ninguna circunstancia a nuestro alrededor nos haga pensar diferente a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos transforma y la que nos cambia. Gracias, Señor, por todas las familias aquí representadas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios por siempre. ¿Y qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Saludan a alguien que no conozcan. Dile qué bueno que estás aquí, qué gusto verte. Me alegra que hayas podido estar aquí esta noche. Amén. Igualmente saludamos a todos los que se conectan por internet. Gracias por estar nuevamente conectados, como cada domingo a las 6:30. Y le voy a pedir a los jóvenes nuevamente si se animan a sentarse aquí cerca a mí. Me gusta verlos aquí cerca. Le damos gracias a Dios por la vida de Dios. Amén. ¿Estamos listos? Mis lentes. Estamos viendo el tema de estar persuadidos y convencidos de la palabra de Dios. Y voy a intentar, Alex, que este sea el título, aunque es demasiado largo, pero me gustaría que comenzamos con algo que puse ahora en la tarde, meditando acerca de la palabra de Dios, acerca de este tema que hemos estado viendo. Puse algo en el Facebook que me gustó. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de qué estás convencido. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de qué estás convencido. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de qué estás convencido. Dile al que está a tu lado: lo que dices me demuestra de qué estás convencido. No puedes decir lo que piensas porque obviamente no sabemos lo que uno piensa. Pero si tú analizas lo que piensas y lo que hablas, te puedes dar cuenta qué tan convencido estás de la palabra de Dios. Es una manera en la que nosotros podemos, si se puede decir así, medir nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en la palabra de Dios, nuestro convencimiento en que lo que Él dice es verdadero, de acuerdo a lo que nosotros decimos e inclusive aún de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Amén. Y obviamente yo se los voy a mostrar con escrituras, que es lo que venimos hoy a aprender, la palabra de Dios.
Cada vez que yo les enseño algo, vamos a la Escritura para que ustedes vean cómo, basándonos en la palabra de Dios, podemos ver que las personas que estaban convencidas o persuadidas de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, lo demostraban con lo que decían o con lo que pensaban. Tenemos ejemplos en la Biblia de milagros del Señor Jesús, donde se nota que la persona que se acercó al Señor Jesús tenía una convicción del poder de su palabra. Tenía una convicción de que el Señor Jesús podía hacer algo con una palabra. Tenían la seguridad, digan conmigo, la plena seguridad. Tenían la plena seguridad de que el Señor Jesús, con una palabra, podría lograr que lo imposible se volviera posible. Es por eso que hoy les digo que lo que piensas y lo que dices me dice a mí mucho de lo que tú estás convencido. Analiza lo que dices, analiza lo que piensas. De esa manera podrás ver de qué estás convencido. Amén. Vamos a Mateo 8, del 5 al 13, por favor. Vamos a ver cuál traducción es la que mejor nos ayuda a entender. Mateo 8, del 5 al 13. Digan conmigo, la palabra de Dios me da ejemplos los cuales debo de seguir. Es muy importante que tú sepas que no puedes decir que estás convencido o persuadido de algo si cuando hablas no hablas de acuerdo a lo que dices estar convencido o persuadido. ¿Qué versión es esa? Marcos. Me sorprendes, hijo, en la computadora. Del 5 al 13 dije, ¿no es cierto? Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. En ese momento yo sé que muchos acaban de pensar esto. Pastor Arturo ya nos leyó esa historia. Pastor Arturo, ya leímos esa historia varias veces. ¿Cómo viene la fe? No viene por el oír y el oír la palabra de Pastor Arturo. No viene por el oír y el oír lo que Pastor Arturo nos cuenta. La fe o el convencimiento de la palabra de Dios viene por el estar escuchando su palabra. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. ¿Para qué iba el capitán? Para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. El siervo estaba con un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano. Dame un compare en el número 8, por favor. La Biblia, la 95. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Digan conmigo, él estaba convencido del poder de la palabra de Dios. A tal punto que le dijo: no es necesario que vayas a mi casa. Es más que suficiente con que tú des una palabra y mi siervo quedará sano. Eso es estar convencido del poder de la palabra de Dios. No se preocupe por el niño, déjenlo aquí nada más, no hay problema. No hay problema, el niño se puede quedar acá.
Pero el oficial le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente. Dame esa versión, por favor. Esa es la BLPH. La del costadito. No, ya te pasaste. Uno más. Ese. Pero el oficial le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente. Digan conmigo, él estaba convencido. Pastor Arturo, ¿cómo nos damos cuenta que estaba convencido? Por la manera en que él hablaba. Por la manera en que él hablaba. Él no le dijo: Señor Jesús, mira, yo he escuchado por ahí que tú sanas a la gente, que eres muy bueno sanando. A ver, pues, acá tengo un enfermo en mi casa, a ver, ¿hay algo que puedas hacer? ¿Puedes decir algo de repente? ¿O puedes mandar a uno de tus discípulos y puede hacer algo? No, él fue convencido de que si el Señor Jesús decía una palabra, su siervo sanaría. Lo que dices y lo que piensas me dice de que estás convencido. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de que estás convencido. La conversación de él con el Señor Jesús, me demostró que él estaba convencido del poder de la palabra de Dios. Perdón, mamá, me ayudas con el Señor. El niño está llorando, no necesitan llevárselo, que lo traigan. Estaba muy tranquilo el niño acá. A mí no me molesta el niño. No lo van a sufrir. Primera vez que viene a la iglesia y no va a querer regresar. Número 9, porque yo también estoy sujeto a mis superiores, y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos le digo vete, va. Y si le digo a otro ven, viene. Y si a mi asistente le digo haz esto, lo hace. Jesús se quedó como admirado al oír esto. El Señor Jesús se quedó admirado al oír esto. Y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe tan grande como esta. ¿Cómo era la fe de esta persona? Grande. ¿Y cómo sabemos que su fe era grande? Por la forma en que hablaba. ¿Cómo hablas tú? En la tarde les dije, cuando tienes una palabra de Dios, ¿cómo hablas? Ya tienes la palabra de Dios, ya sabes lo que Dios promete referente a algún problema que tú tengas. Sabes que tienes una palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hablas tú? Esta persona puede ser que haya escuchado que el Señor Jesús venía sanando enfermos, venía haciendo milagros, y él se convenció de tal manera, se persuadió de tal manera, estaba convencido de tal manera, que él fue a buscar al Señor Jesús y a decirle: mira, Señor Jesús, ni siquiera es necesario que vayas a mi casa. Con una palabra que tú digas desde donde estés, mi empleado sanará. Amén. Acompáñenme ahora a Lucas 7, del 1 al 10, por favor. Es muy importante lo que dices. Es más importante lo que dices cuando te refieres a algo que el Señor ha dicho. No puedes decir: yo creo en esta palabra, pero la situación es otra. ¿Podrá Dios hacer algo al respecto? No. Este centurión no dijo:
He escuchado que el Señor Jesús hace milagros, sana enfermo, pero bueno, no sé si podrá hacer esto con mi siervo. No, él fue seguro y convencido de que el Señor Jesús podía hacer algo. Lucas 7:1. Jesús sana al siervo del centurión. Este es... Ok, acá lo que quería que vean es que en la tarde empecé a bajar estas escrituras. Lo que quería que vean acá es cuando Jesús acabó de ¿qué? De hablar a la gente que lo escuchaba. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Asumimos que el centurión escuchó las palabras que el Señor Jesús decía. Es así que su fe, su confianza en el Señor, la certeza de que la palabra de Dios tenía el poder para hacer algo, vino a él por estar escuchando la palabra de Dios. Mateo 9, del 20 al 22, por favor. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de qué estás convencido. Ahora que ustedes lleguen a su casa, cuando conversen entre ustedes, cuando veas que tu pareja, tu hijo, tu madre, tu padre, hablan algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, dile, a ver un ratito, ¿de qué estás convencido? ¿De qué estás persuadido? Eso no dice la palabra de Dios. No necesitas participar tú de esa conversación, porque recuerden que lo que escuchamos nos afecta. Recuerden que lo que escuchamos nos afecta. Si lo que estás conversando con otra persona, ya sea tu pareja, tu padre, tu madre, tus hijos, no va de acuerdo a lo que tú estás convencido y persuadido de la palabra de Dios, dile, a ver, ¿qué te parece si vamos a la Escritura y vemos qué es lo que dice el Señor? No importa tu opinión, no importa mi opinión, importa la opinión de Dios. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Yo opino lo que dice el Señor. Amén. Les voy a decir algo. Espero que no me caigan huevos, ni tomates, ni nada de eso. ¿Quiénes vieron? Ese es un paréntesis. ¿Quiénes vieron el debate ¿cuándo fue? ¿El miércoles? El último. Ok, el miércoles. Yo sé que muchos están en contra de este caballero por lo que ha dicho. Perfecto. Y muchos están de acuerdo con esta señora por lo que promete. De acuerdo. Pero si nosotros como hijos de Dios basamos nuestra opinión en lo que dice la Biblia, escuchen cómo habla esta señora muy abiertamente acerca de la aborción. ¿La aborción se dice? Acerca del aborto y acerca de los matrimonios entre parejas homosexuales, y ustedes saquen su propia conclusión. No estoy de acuerdo en lo que este señor dice acerca de deportar a medio mundo, no creo que lo pueda hacer tampoco. Pero si yo baso mi decisión, como le dije hace un momento, no lo que yo opino, no lo que él opina, sino en lo que dice la palabra de Dios, estaría muy equivocado de decir, bueno, porque ella ofrece amnistía a medio mundo, hay que votar por ella. Yo me baso, o mi opinión es, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Todos podemos ser bendecidos donde estemos. No necesitamos estar aquí en este gran país para ser bendecidos. Pero no vendamos nuestra alma a alguien que abiertamente dice
que está de acuerdo en que maten a niños y está de acuerdo en que las parejas se casen, no importa el sexo. Ese es un paréntesis. ¿Ok? Jóvenes, ustedes deben de estar, su opinión debe de estar basada en la palabra de Dios. ¿Cómo dirías eso en inglés, Edson? Para que entienda. Your opinion should be based in the word of God. ¿Sí se entendió eso, jóvenes? Su opinión debe estar basada no en lo que dice el compañero, no en lo que dice el maestro, no en lo que tú mismo piensas, sino en lo que en lo que dice la palabra de Dios. Esa debe de ser tu opinión. Pastor Arturo, ¿usted qué opina acerca de eso? Yo opino lo que dice la palabra de Dios. Pastor Arturo, ¿usted qué opina de esto? Yo opino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Mateo 9, 20, 22. No sé por qué me fui por ahí, pero me fui por ahí. Mateo 9, del 20 al 22. Dame una versión. ¿Qué versión es esa? Ok. Miren esto. El niño está perfectamente, no me distrae, así que no se preocupen. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de qué estás convencido. Mateo 9:20. Entonces una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, ya se imaginan cómo estaba esa mujer, 12 años teniendo flujos de sangre, se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. La mujer hizo esto porque pensaba, digan conmigo, pensaba. Es muy importante lo que piensas. La mujer hizo esto porque pensaba, si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de qué estás convencido. Tus pensamientos y tus conversaciones me demuestran de qué estás convencido. La mujer hizo esto porque pensaba, si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana. Si me hace un compare en el 21, por favor. Ella pensaba, ok, volvemos a la cita. Jesús se dio la vuelta, la vio y dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Desde entonces la mujer quedó sana. Vamos a Marcos 5, del 25 al 34, por favor. Marcos 5, del 25 al 34. Es muy importante lo que pensamos. Es muy importante lo que decimos. Con una palabra nosotros podemos cambiar nuestro futuro si hablamos lo que el Señor dice que digamos. Esta mujer, me imagino yo, escuchó hablar al Señor que Él podía curar, que Él podía sanar. Esta mujer dijo, si yo toco su manto, quedaré sana. Un pensamiento, digan, un pensamiento, la llevó a detener lo que tenía por 12 años. Marcos 5, 25 al 34. Había ahí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre.
había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Yo no sé si las mujeres cuando vean esto o cuando leen esto dirán, 12 años. Las hermanas hacen así con la cabeza. Yo no me imagino. ¿Cómo estaría el esposo de esta señora? Si una semana no las aguantamos, me decía 12 años. Solamente la señora, si una semana no las aguantamos, imagínense 12 años. 12 años sufriendo esto. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús. Digan conmigo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Miren, hermanos, si yo leo, a veces ya hasta vergüenza me da pararme aquí y leerle las mismas historias, porque ustedes van a decir, Pastor Arturo, lea más la Biblia, porque usted lee lo mismo y lo mismo y lo mismo. Los mismos ejemplos nos da. Pero la fe viene por el oír. El niño está perfectamente bien, no se moleste. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. La confianza que ustedes van a tener en el Señor, la convicción del poder de la palabra de Dios, la certeza, el convencimiento, el estar seguros del poder de Dios va a venir a ustedes solamente por estar escuchando constantemente su palabra. La mujer oyó hablar de Jesús. La mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué hizo que la mujer pensara, o en este caso hablara de esa manera? El oír hablar de Jesús. ¿Qué está haciendo Pastor Arturo ahorita con ustedes? Hablarles lo que hacía Jesús. Para que ustedes puedan obtener el mismo resultado que obtuvo la mujer de tanto oír hablar de Jesús. Pastor Arturo les dice las historias de la Biblia acerca de Jesús para que ocurra en ustedes lo mismo que ocurrió con esta mujer que estaba oyendo acerca de Jesús. El centurión romano que fue a pedirle al Señor Jesús que sanara a su empleado, oyó de Jesús. Al oír de Jesús, al oír la palabra de Dios, la fe viene. Y cuando la fe viene, vemos resultados. Porque nuestra confianza en el Señor aumenta. Cuando nuestra confianza en el Señor aumenta, cuando nuestra fe en el Señor aumenta, cuando estamos convencidos, persuadidos de que el Señor tiene ese poder que nadie más tiene, que Él es el único que puede convertir lo imposible en posible, empezamos a ver resultados. Yo le doy tantas gracias a Dios porque hoy ustedes están aquí y hoy ustedes no se van a ir igual, se van a ir convencidos, persuadidos. Me encanta ver a los jóvenes en todos los servicios porque ellos están creciendo cada día más, convencidos, persuadidos del poder de la palabra de Dios. ¿Qué versión es esa? ¿Tienes la NBLH ahí? Sí, ya te la pasaste. No. Para allá, para allá, para allá, para allá, sí, para el otro lado, no, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, no. Abajo de la PDT está, la B, no, ese no es, perdón. La
NBLH. Si vas al Bible Getaway, por favor. O no, espérate, dame un compare en el 28, por favor. Ok, miren esta traducción. Diciéndose a sí misma, solo con que toque su manto me curaré. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de que estás convencido. En algunas versiones dice, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. En otra versión dice, porque decía, si tan solo toco sus vestidos, sanaré. Dame otra versión. Porque decía, con que toque su ropa, me curaré. Dame ese azul que dice. Estaba diciendo porque si alguna vez, ok, súbele. Ok, la siguiente, por favor. Para los que nos visitan por primera vez o no están acostumbrados, estamos viendo diferentes versiones de la misma escritura. Pues decía que si tocare yo no más que sus vestidos, salvaré. Digan conmigo, tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de que estás convencido. Tus pensamientos y tus conversaciones demuestran de que estás convencido. No lo que yo diga por ti, no lo que tu esposo o tu esposa digan por ti, lo que tú piensas y lo que tú conversas demuestran de que estás convencido. Marcos 5, del 21 al 24, por favor. Marcos 5, del 21 al 24. Y me das la versión Dios habla hoy, por favor. Hoy necesitamos irnos de aquí sabiendo que lo que pienso y lo que digo demuestra de que estoy convencido. En la tarde les dije que no es suficiente decir, sí, yo tengo fe en que toda mi casa será salva. Venir a la iglesia y decirme, Pastor Arturo, yo estoy 100% convencido de que toda mi casa será salva. Pero ¿qué dices cuando sales de aquí? ¿Qué dices en tu casa? ¿Qué dices en tu trabajo? ¿Qué dices cuando conversas con tu esposo o con tu esposa? ¿Dices lo mismo o dices algo totalmente diferente? ¿O dices algo peor que va en contra de lo que dice la palabra de Dios? Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hija está al borde de la muerte. ¿Cómo estaba su hija? Y él decía, te ruego que vengas y pongan las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Debemos ver esos ejemplos en la Biblia de cómo había personas que estaban convencidas y persuadidas de la palabra de Dios. Para que esto nos sirva a nosotros como ejemplo de cómo debemos hablar y cómo debemos de pensar. Cuando tenemos una palabra de Dios, debemos de pensar como dice la palabra de Dios y debemos de hablar como dice la palabra de Dios. Mateo 9, 18, por favor.
Mientras Jesús le decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Él estaba convencido, él estaba persuadido del poder de la palabra de Dios. Mateo 9, 27 al 31, por favor. Mateo 9, del 27 al 31. ¿Estás tú convencido de la palabra de Dios? ¿Estás tú persuadido del poder de la palabra de Dios? ¿Cómo puedes medir, si se puede decir de esta manera, de que estás convencido o persuadido de la palabra de Dios? ¿Cómo piensas y cómo hablas? ¿Cómo piensas y cómo hablas? Curación de 2 ciegos y un mudo. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Hacer qué? Sanarlos. Ellos le estaban pidiendo algo basados en el convencimiento que tenían ellos de que el Señor Jesús lo podía hacer. Ellos le estaban pidiendo algo basado en la certeza de que el Señor Jesús podía hacer algo por ellos. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar a la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Hacer qué? Curarlos. Y ellos le dijeron: sí, Señor. Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en ustedes según mi poder. Hágase ustedes según el poder que yo tengo. Hágase ustedes según tu fe. Según el convencimiento que tienes de que puedo hacer yo lo que he dicho que puedo hacer. Entonces les tocó los ojos diciendo: háganse ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos. Y se les abrieron los ojos. Y se les abrieron los ojos. Llévame a... Yo quisiera que con estas charlas que tenemos, ustedes se den cuenta de la importancia que es que estemos convencidos y persuadidos de la palabra de Dios. Mientras más pronto estemos persuadidos y convencidos de la palabra de Dios, más pronto vamos a ver resultados. Les voy a dar un ejemplo de alguien que vio un resultado, pero pudo haberlo hecho mucho antes. Pudo haberlo hecho y disfrutar de una vida como disfrutó la mujer que después de 12 años fue sanada. Después de 12 años me imagino que ya ella pudo vivir una vida normal. Pudo vivir una vida tranquila. Pudo tal vez recuperar todo el dinero que había perdido en médicos. Escuchó acerca de Jesús y vio un cambio en su vida. Podríamos ser como los ciegos que acudimos al Señor a pedirle algo y Él cambia nuestra vida porque abre nuestros ojos y podemos empezar a ver. Ellos vieron una transformación en su vida. Ellos vieron, y se puede decir vieron, porque ya no eran ciegos. Pero les voy a mostrar de alguien que llegó a estar convencido, no muy tarde porque fue al cielo,
pero pudo haber vivido una vida diferente a la que vivió. Vamos a Lucas 23, por favor, ya para terminar. No lleguemos a vivir una vida y que solamente al final lleguemos a estar convencidos. Uh, 26, por favor, 23, 26. Jesús es crucificado. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirán: dichosas las que pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos de criar. Número 30. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y las colinas: escondámonos. Número 31. Porque si con el árbol, ¿sabes qué? Dame 20, 32, 33. Por el tiempo ya no podemos leer todo. Súbeme hasta el 36, por favor. Estaban camino a la crucifixión del Señor Jesús. Iban a crucificar al Señor Jesús. ¿Ok? No seamos como este hombre en esta historia, que una palabra de convencimiento hace un cambio en nuestra vida, pero que él pudo haber visto ese cambio, como dije anteriormente, como la mujer del flujo, que después de curarse el flujo pudo vivir una vida muy buena, o como los ciegos, que después de ser ciegos pudieron ver y vivir una vida normal. Número 36. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban de beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estamos en la crucifixión del Señor Jesús. Número 38. Y había un letrero sobre la cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Número 39. Aquí es donde quiero que veamos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Los que ustedes conocen la historia saben que el Señor Jesús fue crucificado con dos criminales. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Número 40. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Miren lo importante que es lo que decimos. Miren lo importante que es lo que sale de nuestra boca. Miren lo importante que es que lo que decimos puede cambiar nuestro futuro. Pastor Arturo, ¿qué futuro? Él iba a morir, sí, pero no se iba a ir al infierno, se iba a ir al cielo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue muy tarde para él? No, se salvó, fue al cielo. Pero ¿por qué esperar hasta el último momento para convencerse del poder de Dios? ¿Por qué esperar estar crucificado y a punto de morir para recién decir: Señor, acuérdate de mí? Les quiero decir a ustedes, no se tomen toda su vida en convencerse y persuadirse del poder de la palabra de Dios. No esperen hasta el último momento para adquirir los beneficios del poder de la palabra de Dios. Amén. ¿Aprendimos algo? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros.
y vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es viva. Tu palabra nos muestra, Señor, lo que quieres tú que hagamos. Y, Señor, porque tu palabra dice que debemos de venir a tu presencia con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Es por eso que esta noche no hemos venido con nuestras manos vacías. Tu palabra dice, Señor, que traigamos nuestros diezmos y que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Nosotros queremos esta promesa, Señor. Y la parte que debemos de hacer es traer algo a tu casa. No venir con las manos vacías, Señor. Traerte algo hermoso para ti. No lo que nos sobra, no lo que nos sobró de esta semana, sino las primicias que son tuyas, Señor. No porque tú las necesites, sino porque es la manera de demostrarte que tú eres primero. Que nuestro dinero, nuestro sueldo no nos domina. Que no es nuestro Dios, sino tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de traerte algo hermoso. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Si alguien necesita un sobre, por favor, pueden levantar la mano y los sugieres nos ayudarán en este momento con los sobres. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias a Dios. Y ya para terminar, nada más algunos anuncios. Tenemos los CDs de Pastor Ernesto ahí en la mesa. Hay algunas personas que hicieron sus pedidos y los que no y están interesados, Damaris, ¿vas a estar en la mesa tú? Para que ella les explique cuál es el material, de qué fechas. Va a estar en la mesa de libros, ¿ok? Los CDs, es un paquete de ¿cuántos CDs? 20 CDs de Pastor Ernesto cuando estuvo aquí la última o la vez anterior. Las dos veces que ha estado aquí Pastor Ernesto ha dejado mucho material. Nos estuvieron pidiendo los CDs de él, ya los reproducimos y ya los tenemos ahí para que ustedes los puedan llevar. Hay facilidades de pago, pueden pagar $1 a la semana o algo así, no sé, ahí Damaris, ahí se las arreglan con Damaris. Intercambio, dice lonche, lo que sea. Ahí está Damaris en la mesa, por favor. Otro anuncio, al frente de la mesa de libros, tenemos una mesa que me gustaría que por favor vayan, la vean, se animen, si no tienen dinero ahorita, llévense todo lo que quieran y después lo pagan. Es material que encontramos en los depósitos de aquí de la iglesia. Hay CDs de Vallarta, hay libros en inglés, hay libros en español, hay mucho material que tal vez algunos de ustedes no tengan. Y la oferta es 3 cosas por $10, lo que sea, ya sean 3 CDs,
3 libros, lo que sea. Se pueden llevar la mitad de la mesa si quieren y después lo pagan. No hay ningún problema. Nada más necesitamos que ese material se mueva, por favor. Amén. Y al final, los que necesiten oración por alguna necesidad, pueden pasar aquí al frente. Los ancianos de la iglesia van a estar aquí para orar por ustedes. ¿Se pueden poner de pie, por favor, para ser despedidos? ¿Sí aprendimos algo? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ser despedidos esta noche. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por habernos traído esta noche aquí a tu presencia, a tu casa, Señor. Gracias te damos porque nos vamos transformados, convencidos del poder de tu palabra, Señor. La fe o la confianza en ti viene por el estar escuchando tu palabra, Señor. Y eso es el propósito de esta iglesia, de que se diga tu palabra, de que mis hermanos y mis hermanas, cada día su fe, su confianza en ti incremente, para que ellos mismos puedan ver los resultados que tu palabra promete. Ellos mismos verán los resultados de tu palabra, Señor, por el convencimiento, por esa fe, esa confianza que tienen en ti, Señor. Gracias te damos por esta semana que comienza mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú a todos los jóvenes los proteges. Tus ángeles acampan a su alrededor y los cuidan, Señor, en las escuelas, a los adultos en sus trabajos, Señor. Yo declaro que todos aquí tendremos una excelente semana. Ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá y tu casa verá maravillas, Señor. El próximo domingo escucharemos testimonios de cómo tú obras en sus vidas. Cómo ellos, al creer en tu palabra, al estar convencidos de tus promesas, Señor, empiezan a ver los resultados de lo que tú prometes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.